Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Que Dios haya elegido a un pueblo o a una persona no significa un privilegio, sino una responsabilidad. Por eso el profeta dice: tomará en cuenta los pecados del pueblo. Quien ha recibido la palabra de Dios es responsable de vivirla y anunciarla. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen las palabras que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solo a ustedes lo elegí entre toda la familia de la tierra. Por eso les haré
rendir cuenta de todas sus iniquidades. Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo. Ruge el león en la selva sin tener su presa. Alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada. Cae el pájaro a tierra sobre una trampa si no hay un solo cebo. Salta la trampa del suelo sin haber atrapado a nada. Suenan las trompetas en la ciudad sin que el pueblo se alarme. Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor la provoque, porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Yo le envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y ustedes fueron como un tizón salvado del incendio, pero ustedes no han vuelto a mí. Por eso mira cómo voy a tratarte, Israel. Y ya que te voy a tratar así, prepárate a enfrentar con tu Dios Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Guíame por tu justicia, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor. Guíame por tu justicia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él sus discípulos lo despertaron diciendo: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Jesús le respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la pregunta que también nosotros tenemos que hacernos, es decir, el sorprendernos. Aquí la tormenta, aquí el hecho de levantarse, el mal, queridos amigos, en síntesis. Nosotros sabemos que en la Biblia hablar del mar
hablar del agua, hablar de las olas, hablar de las tormentas, etc., siempre significan, queridos amigos, las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestras limitaciones, las consecuencias de nuestro accionar. Entonces, él aña generar ya hoy el mal. A cuanto más yayapohina, te comishiminte la yayapohina, vengo la gente, ¿verdad? Siembra viento y cosecharás tempestades, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, lo que nosotros tenemos que procurar hacer es buscar lo que Jesús después nos regala, que es la calma. Pero hay todo un proceso. Es un Jesús que sube primero a la barca. Subir a la barca siempre en la Biblia significa la comunidad. Estar en la barca, estar en el mundo, estar en la humanidad, estar en tu grupo. Upeango dice, ina veñan de yara o yupiñan en die. Ñan de yara o guatañan en die. Encarnación, nacimiento, Navidad. Ñan de yara o guayepas o guatañan en die. Ñan de boejanguancha o yacajanguancha en die. Tiempo ordinario quiere decir, este es el tiempo en que estamos caminando con el Señor y haciendo nuestra propia vida de seguidores de Jesucristo. Bueno, ¿qué sucede aquí, queridos amigos? Que de pronto se desata en el mar una tormenta tan grande. Porque esto va a suceder y sucede. Se desatan tormentas en nuestra vida. Se desatan situaciones de peligro, situaciones difíciles, situaciones de lucha, situaciones de desencuentros, en fin, todo lo que uno quiera. El desatarse en el mar una tormenta tan grande, queridos amigos. Las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. Es decir, queridos amigos, que en ciertas oportunidades y ciertas ocasiones tenemos que estar atentos y tenemos que saber esto, porque las olas, quiere decir el mal, las tormentas, o upama veñan de Ari, Señor, que nos hundimos. Jesús duerme, Jesús calmo ante las tormentas. Es una forma de decirnos también, queridos amigos, algunas veces coñan de la tormenta, la situación de peligro, situaciones difíciles en nuestra vida, añade bebé, ya pove más tormenta, ya produce tormenta que calma. Ya usé calmol, ya pues está bebé, ya tranquilizaña, mañana ya ella, ma ella va, ya tu atajina. Jesús duerme, está tranquilo, está en la comunidad, está con los demás. Acercándose a él sus discípulos, lo despiertan y le dicen, sálvanos Señor, que nos hundimos. De cierta manera, queridos amigos, esto es muy interesante también, ¿verdad? Porque los discípulos por lo menos dan este primer paso. Es un paso interesante, ¿verdad? Porque por lo menos confiamos, ya esa cuaya, maraña de peata jina comba vaiete apitebe la ña y mejaina lleva que es la tormenta, que es el agua, que son las olas, ña hundita cateteina grave. Y entonces gritamos al Señor. Por eso le estaba diciendo que es una actitud bastante importante del hombre, que no todos, queridos amigos, queremos hacer esto. Adelante, vete a la yaya, pues sea, peala, ate, da eku ya, bueno, tía lleva, da eku ya tía veñan de yara. Es lo que hago, en el fondo es orgullo, en el fondo es autosuficiencia. Es decir, no quiero someterme al Señor. Yo me quiero poner aquí como el Dios verdaderamente. Sea solucionado ese problema. Se ne cotende, se viajata a los enoina, de ya pojanwa ayer, etc. Da Jerusalén la ayuda. Da Jerusalén. Tenían de yarabe, da siempre omi. Y ese es un orgullo. Y muchas veces nosotros nos movemos así. Pero aquí entonces, por eso le estoy diciendo, es una de las cosas importantes. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. La respuesta del Señor es bien clara. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Algo que inavive. Hombres de poca fe. Levantándose les muestra. Es decir, primero nos hace una pregunta. Tranquilo, ¿a qué? Bueno, algo que la calma es lo que a nosotros nos va a llevar a buen puerto. Entonces se levanta con toda la calma, increpa al viento y al mar y sobrevino una gran calma.
Increpar al viento y al mar, queridos amigos, significa para nosotros confrontarnos con el mal, confrontarnos con esa realidad que simplemente está queriendo deteriorar nuestra vida, deteriorar nuestro camino de fe. Y hay que confrontar. Y estas pues son las grandes tormentas que tenemos en la vida. Pero Yagüero Viana, ñañi muy peña de Yarapope, o pearela Yagüero Sapuquena, Señor, sálvanos, sálvanos, que muchas veces nos estamos hundiendo. Añahenduyita peñan de Yara y no de Hina. Hombres de poca fe. Ani que no hay coñan de Jehová. Ani que no hay coñan de Hila, hombres de poca fe, sino que aferrados en Jesucristo para vencer todo mal, toda corrupción, toda cosa negativa que puede existir en la familia, en la nación y en nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro, óyenos. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía el Evangelio y anime a muchos a seguir a Cristo con corazón libre y entregado. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Por los líderes de las naciones, para que fomenten políticas donde nadie sea excluido y se proteja siempre a los más pequeños y vulnerables. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Por quienes viven momentos de sufrimiento, soledad o necesidad, para que encuentren en la solidaridad de los hermanos un signo del amor de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu.
Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz, con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí,
Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres
eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada